dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. But I tell you truly, many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, and there was a great famine throughout all of the land. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. But to none of them was Elisha sent except to Zarephath in the region of Sidon. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. And many lepers were in Israel at the time of Elisha the prophet, but none of them were cleansed except Naaman the Syrian. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, que tú unjas mis labios y que tu Espíritu Santo, Señor, haga que esa palabra profundice en nuestro corazón y haga el cambio, Señor, que tiene que hacer. Que aquellas personas, Señor, que recibirán tu palabra el día de hoy puedan ser, Señor, cambiadas a través de ella. Y que tu palabra, Señor, sabemos que jamás vuelve vacía, sino que hace el trabajo para el cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede ocupar su lugar, hermano, en el nombre de Jesús. You may be seated in the name of Jesus. Quiero predicar sobre estas dos escrituras que hemos leído. I want to preach about these 2 scriptures that we have read today. No tengo un nombre específico para la predicación, I don't have a specific name for the preaching, pero quiero llamarle, hermanos, 5 historias a esta predicación. but I want to name it 5 stories. Y quiero que ponga atención porque vamos a hablar de estas 5 historias. And I want you to pay attention because we're going to speak about these 5 stories. Vamos a tratar, hermano, de conectar estas 2 lecturas que acabamos de leer. We're going to try to connect these 2 scriptures which we have Aunque read, una está en el Evangelio según San Juan even though one is in the Gospel of John, y habla sobre un paralítico que estaba a un lado de un estanque. and it speaks about a paralytic who was next to a pool. Y las otras 2 historias las encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. And the other stories, we find them in the Gospel of Luke, chapter 4. Y nos habla sobre una viuda And it speaks to us about a widow y un leproso. and a leper. Amén. Mire, hermano, vamos a prestar atención a las palabras que conectan estas ideas. Let's pay attention to the words that connect these ideas. Y son palabras que se repiten en las 3 historias que vamos a hablar. And there are words that repeat in the 3 stories which we're going to speak about. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque en hebreo llamado Betesda. And it says, now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda. Y luego dice el versículo 3: en estos yacía And in these lay una multitud de enfermos. a great multitude of sick people. Y aquí está la palabra clave que nos va a ayudar a conectar las historias, hermano. ¿Cuántos enfermos había? And this is the key word that's going to help us connect the stories. How many sick people were there? Una multitud. A Amén. great multitude. En el Evangelio según San Lucas dice: y en verdad os digo que ¿cuántas viudas había, hermano? And in the book of Luke it says, truly I say to you, how many widows were there? Que había muchas viudas en Israel en los días de Elías. Many widows were in Israel in the days of Elijah. Quiero que vayamos conectando, amén. Una multitud de enfermos. A multitude of sick. En San Juan, en el Evangelio según San Lucas, había muchas viudas en el tiempo del profeta Elías. In John there was many people that were sick in the time of Elisha. El versículo 27 de Lucas capítulo 4: y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. And in Luke 4:27 it says that many lepers were in Israel at the time of Elisha the prophet. Estas son las palabras clave, hermano. These are- Una multitud de enfermos, These are the key words, a multitude of sick, muchas viudas
many widows, y muchos leprosos. and many lepers. Amén. Y estas tres historias, hermanos, están conectadas por un hecho poderoso de Dios. And these stories are connected by a powerful fact of God. Y quiero, hermano, que veamos cómo el Señor es el que cambia la historia de cada una de estas tres narraciones. And I want us to see that how God changes each of these stories. Mira, hermano, primero vamos a empezar con la primera historia que habla del paralítico en el estanque. We're going to begin with the first story, which speaks of the paralytic in the pool. Dice la palabra del Señor que había un estanque que ya se llamaba Bethesda. The Word of God says that there was a pool named Bethesda. Este estanque, hermano, había sido excavado cerca del monte, cerca del templo, And this pool was dug close to the temple, y tenía 5 pórticos, dice la palabra de Dios. and they had 5 porches. Y se encuentra también junto a una iglesia de la época de las cruzadas que tenían una muy buena acústica para que la gente escuchara. And it was next to a church for the early churches for the crusade, which had very good acoustic sound so you could be heard. Pero mira, hermano, lo que me llama la atención, But what draws my attention, dice la palabra del Señor que un ángel descendía de tiempo en tiempo the Word of God says that an angel would descend from time to time y movía las aguas, and would move the waters, y aquel que descendía quedaba sano de cualquier enfermedad que tenía. and he who would go in would be healed from any sickness. Los historiadores, algunos teólogos, hermano, The historians and some theologians creen que este estanque pudo haber sido solamente un mito believe that this pool was just a myth, que se había creado entre el pueblo, which was created in the people, pero que realmente no había una sanidad, pero que este mito se había hecho tan famoso que mucha gente se juntaba alrededor del estanque esperando ese movimiento del agua. but it was a myth that it wasn't really true, but it was made so famous that so many people would go around the waters waiting for that movement of water. Pero también hay otro pensamiento teológico But there's also another thought, a theologian thought, donde Dios realmente hacía una sanidad dándole honor a la fe de aquella persona que estaba alrededor. where God would also give healing according to the faith of that person that would go in. Aquella persona que veía cuando el agua se movía That person who would see when the water would move, y la gente descendía rápido para ser sana, y podía ser también que realmente esas sanidades existían. and people would go in to be healed, and it could be that those things also existed. Pero cualquiera de las dos razones, hermano, But whatever of the two reasons, había una multitud de enfermos. there was a multitude of sick. Imagínese, hermano, que aquí en San Antonio existiera un lago similar, Imagine if there was a lake here in San Antonio similar to this, que dijera que cuando el agua se mueve, el primero que descienda quedaba sano. that when the waters would move, the first to go in would be healed. ¿Cómo se imagina usted que estuviera ese lago, hermano? How would you imagine that lake would be? Yo creo que no habría dónde caminar, estaría lleno, estaría repleto. I believe that it would be full of people where we couldn't even walk to. Y lo mismo pasaba en este estanque de Bethesda. And the same thing would happen in this pool of Bethesda. Pero la palabra clave, una vez más, hermano, que había una multitud de enfermos. But the key word is that there was a multitude of people. Pero dice la palabra del Señor que entre esa multitud But the word of God says that through that multitude, había un hombre que llevaba 38 años enfermo. there was a man who was 38 years sick. Y Jesús llegó solamente a ese hombre. And Jesus went to him. Yo creo, hermano, que Jesús tenía el poder And I believe that Jesus had the power para decir, sean todos sanos. to say, all of you be healed. Y todos se hubieran puesto de pie y se hubieran ido a su casa sanos. And all of them would have stood up and gone home healed. Y eso es lo que llamó la atención, lo que me llamó la atención de esa historia, hermano. And that's what drew my attention to this Que dentro story. de una multitud tan grande, That through a large multitude, solamente dice la palabra del Señor que llegó a ese hombre que llevaba 38 años enfermo. that God only went to that man who was 38 years sick. Imagínese, hermano, tener esa
privilegio de que el Señor se acerque habiendo una gran multitud, pero el Señor se acerca y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Imagine the privilege of that man, God coming to that man, or Jesus coming to that man and saying, do you want to be made well? Yo no sé, hermano, de aquel hombre con 38 años enfermo And I don't know about, but that man had been sick 38 years, y que Jesús se le ocurra esta pregunta: and for Jesus to ask him that question, ¿quieres ser sano? do you want to be healed? Parece una pregunta que tuviera una respuesta lógica. It looks like a question that has a logic answer. Pero hermano, muchas veces hay personas que llevan tanto tiempo en una situación de miseria But there was people that have been so long in that misery que se acostumbran a vivir de esa manera. that they get accustomed to living in that manner. Hay personas que han vivido tanto tiempo, hermano, en una miseria espiritual, There's so many people that have been living in a spiritual misery que cuando escuchan de Cristo, that when they hear of Jesus, que cuando se les predica la palabra de Dios that when the word of God is preached to them, y ellos entienden que están en esa situación de miseria, and they understand that they're in that situation of misery, en vez de querer cambiar su historia, instead of wanting to change their story, prefieren quedarse como están. they prefer to stay how they are. Y Jesús le pregunta a este hombre una pregunta que parecía lógica: ¿quieres ser sano? And Jesus asks this man a logic question, do you want to be Y la healed? respuesta, hermano, es: And the answer was, mientras se mueve el agua, alguien desciende más rápido que yo, while the water moves, someone descends faster than I do. y yo no tengo quien me ayude para descender al agua. And I don't have anyone to help me descend to the water. Y cuando llego a descender, alguien más ya descendió primero que yo. And when I'm able to make it, someone else has already made it before me. Pero, hermano, cuando aquel hombre le contesta, But when that man answers him, le dice: no tengo quien me meta en el estanque. I don't have anyone to put me in the pool. La respuesta básicamente le decía, The answer, básicamente estaba contestando: he was basically answering, sí quiero ser sano, pero no logra suceder. I do want to be healed, but it just doesn't happen. Sí quiero ser sano, pero no veo la manera. I want to be healed, but I don't see the way. Es como aquella persona, hermano, que se encuentra en esa situación que le decía, It's like that person that is in that situation which I was en una telling you, situación de miseria, de pecado. that situation of misery and Y of entonces sin. aquí se presenta el evangelio y se le pregunta: ¿quieres que tu vida cambie? Here the gospel is presented and asks, do you want your life to change? Y aquella persona puede decir: sí quiero, pero no puedo. And that person may say, I do want, but I Necesito can't. ayuda, que alguien pueda cambiar esa situación. I need help and somebody who can change that situation. Y ahí es donde la historia de este hombre cambia. And that's when the story of this Porque man tiene un changes. encuentro con Jesús de Because Nazaret. because he has an encounter Y with aquel Jesus of Jesús Nazareth. todopoderoso And that all-powerful le Jesus dice: levántate, toma tu lecho y anda. tells him, rise, take up Y your bed aquel and hombre, walk. hermano, que llevaba 38 años enfermo, And that man which had 38 years que muy sick, probablemente, hermano, su vida estaba destinada para morir al lado de ese estanque. that his life may have seen that he be predestined to die next to that pool, Ese encuentro con el Dios todopoderoso that encounter with God Almighty cambió su historia. changed his story. La segunda historia, hermano, es la de la viuda de Sarepta. The second story is of the widow in Zarephath. Todos conocemos esa historia, hermano. We all know that story. Elías fue enviado por el Señor y le dice: ve con una viuda que te va a sostener, que te va a sustentar. Elijah was told by God, go to this widow who will sustain you. Yo no sé, hermano, pero yo creo que Elías se imaginaba que iba a llegar a la casa de una viuda rica. And I don't know, I could think that Elijah would have thought, I'm going to get to a house of a rich widow. Pero cuando llegó Elías con esta viuda en Sarepta, But when Elijah got to this house with primero this le widow, pide de beber first he asks to drink, y aquella viuda le lleva algo de tomar. and that widow takes him something to drink. Y entonces Elías le dice: ahora dame algo de comer. And then Elisha tells him, now give me something to eat. Y aquella mujer le responde: Señor, no tengo pan cocido, And that woman tells him, I have no baked goods.
pero tengo un poco de harina y un poco de aceite. but I have a little bit of flour and a little bit of oil. Y mi intención era hacer un poco de pan, And my intention was to make a little bit of bread, repartirlo con mi hijo share it with my son, y después morir de hambre. and then die of hunger. Yo no sé cómo se sentiría, hermano, si a mí el Señor me mandara a la casa de un hermano para que me sostuviera y yo veo la situación de ese hermano. Yo no sé cómo me hubiera sentido yo al ver esa situación tan desesperante. And I don't know how I would feel if God would send me to a brother's house so that he can sustain me, see his situation. I don't know exactly how I would feel. Pero lo que sí sé, hermano, But what I do know es que dice la palabra del Señor is that the word of God says que había muchas viudas. that there was many widows. Había tiempo de guerra, hermano. It was a time of war, Y era muy común que el hombre de la casa tenía que salir a pelear a la guerra. and it was very common that the man of the house would go and fight these Y wars, muchos de ellos morían en la batalla. and many of them would die in the battle. Entonces imagínate cuántas viudas había en ese So tiempo. imagine how many widows were there in that time. Y por si fuera poco, hermano, que no había, que había muchas viudas, había un tiempo de sequía de 3 años y medio. And if that wasn't enough, there was also a drought of 3.5 years. Que el mismo profeta Elías había pedido que el cielo se cerrara para que no lloviera. That the same prophet Elijah had asked for the heavens to be closed. Entonces that it era wouldn't una rain. situación muy crítica, It was hermano. a very critical situation. Una mujer sin esposo, A woman without a husband, muy seguramente con un niño pequeño que todavía no podía ayudar a sostener a su mamá a la casa. probably with a very young child who couldn't help sustain the house. Y por si fuera poco, la tierra estaba seca, no había plantas, no había animales para poder sostenerse. And with that, the land was also dry. There was no animals to be able to sustain. Pero Elías le da unas palabras a esta viuda But Elijah gives word to this widow. y le dice, no tengas temor. He says, do not be afraid. Estas palabras hacia la viuda, lo que le estaba diciendo, These words towards the widow, what it was telling her, yo sé que tu esperanza está puesta en un poco de harina y en un poco de aceite, I know that your hope is placed in a little bit of flour and a little bit of oil. pero esa esperanza es momentánea porque cuando tú te cocines ese pan, te lo vas a comer y después te vas a morir. But that hope is it's momentary, because once you cook that bread, you're going to eat it and you're going to die. Lo que Elías le estaba diciendo es tiempo que confíes porque el que me mandó va a sostener tu casa. And it's time for you to have faith, because he who sent me will sustain your Y, house. y la historia nos dice, hermano, que el destino de esta mujer And the story tells us that this woman's destiny es que iba a morir muy pronto is that she was going to die soon. e iba a morir de hambre juntamente con su hijo. She was going to die of hunger alongside with Pero her dice son. la palabra del Señor que en medio de todas las viudas que había, But the word of God says that throughout all of the widows that there were, solamente a una viuda le fue enviada el profeta. Elisha was sent only to one of them. Y todos conocemos, hermano, el final de la historia. And we all know the end of the story. Dice la palabra del Señor que después de que esta viuda alimentó al profeta, The word of God says that after she fed the prophet, aquella harina de aquel jarro nunca cesó y el aceite que ella tenía seguía fluyendo para que ella y su hijo en medio de la sequía, hermano, tuvieran cómo sostenerse. that oil and that flour never ceased and kept flowing, so that the widow and her son could continue to sustain themselves. Y Dios cambió la historia de esta mujer. And God changed the story of this woman. La tercera historia es Naamán el sirio. The third one is Naaman the Syrian. Dice, muchos leprosos había en el tiempo de Naamán, And many lepers were in Israel at the time of en el tiempo del profeta Eliseo, perdón. of Elisha the prophet. Pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. And none of them was cleansed except Naaman the Todos Syrian. conocemos la historia, no la voy a repetir para no hacerlo tan larga. We all know the story, and I won't repeat it to not make it Dice so la long. palabra del Señor que Naamán recibió palabra por parte de un profeta The word of God says that Naaman received word from the prophet, y aunque al principio se resistió, and though he resisted at first, él decidió hacer lo que el profeta le había dicho que hiciera he decided to do what the prophet had y told him entonces fue limpio de la lepra. to. Then he was clean from the leper.
Usted sabe, hermano, que los leprosos de ese tiempo You know that the lepers of those times, estaban destinados a ser echados fuera de la ciudad. they were destined to be in exile. Aquellas personas tenían que ser mandados a un lugar fuera de la ciudad donde no tuvieran contacto con personas que eran limpias. They were sent outside of the city where they couldn't have any contact with clean people. La lepra era considerada, hermano, era una maldición para aquella persona que estaba enfermo de lepra. The leprosy was a curse to the person who had the leprosy. Pero también, hermano, dice la palabra del Señor que había muchos leprosos en el tiempo del profeta Eliseo. But the word of God says that there was many lepers in the time of Elijah. Y solamente Naamán el sirio fue limpiado de toda lepra. And only Naaman the Syrian was cleansed from all leprosy. Llegamos a la tercera historia, hermano. Y no sé si entendió la conexión, ¿verdad? Había muchos enfermos y uno fue sanado. Había muchas viudas y una fue suplida. Había muchos leprosos y uno de ellos fue limpio, solamente Naamán There el was- sirio. So after the third story, I don't know if you understand the connections. There was many widows and one was called. There was many sick and one was healed. There was many lepers and one was cleansed. Pero le dije que iban a ser 5 historias. But I told you that there was going to be 5 stories. La cuarta historia que te quiero contar, hermano, va a ser muy cortita. The fourth story that I want to tell you is going to be very short. Quiero compartir un poquito de mi testimonio I want to share a little bit of my testimony. y lo voy a hacer con permiso de mis padres porque la última vez que lo compartí mi mamá se sintió mal en casa. And I'm going to do this with the permission of my parents because last time I shared it, my mom felt a little. Pero lo hago porque sé que yo la verdad los admiro mucho a ellos por su generosidad. And I do it because I admire them for their generosity. Cuando en casa de mis padres siempre hemos tenido gente que vive con nosotros porque a veces están pasando por situaciones difíciles y mis padres les han abierto las puertas para que vayan a vivir con nosotros. In my parents' home, we've always had somebody else living with us because they're going through a hard time and they've always opened the doors to be able to live with us. Cuando estaba yo en sexto de primaria, hermano, When I was in 6th grade, teníamos unos compañeros en la escuela we had a couple of friends at school, y su familia de ellos era muy parecida a la de nosotros, and their families were very similar to ours. de una familia de 5 hermanos, A family of 5 brothers 4 hermanos y una hermana. and 1 sister. Oh, Y estos muchachos que estaban con nosotros en la escuela, and these kids that were in school with us, era una familia de 5 también y eran 4 hombres y una mujer. it was a family of 5, 4 brothers and one sister. Y el mayor de ellos era de mi edad, estaba conmigo en el mismo grado. And the eldest was of my age. He was with me in the same grade. Otro más joven estaba en el grado de mi hermano Another one younger who was in my brother's grade. y teníamos buena relación como amigos. And we had a good relationship as friends. Un accidente, hermano, dejó a esta familia, An accident left this family. un accidente automovilístico dejó a esta familia sin papá A mobile accident left this family without their dad. y con su mamá postrada en cama, paralítica. And with their mom in bed as a paralytic. Entonces estos jovencitos que eran nuestros compañeros los empezamos a invitar a la casa para que fueran a comer. So we would, these kids, we would invite them to the house so they could come and eat. Después mi mamá les empezó a decir, tráeme la ropa para lavarte la ropa. Then my mom began to tell them, bring me your clothes so that I can wash it. Y terminaron mudándose los 5 a casa con nosotros. And they ended up moving all 5 into our home. Y pasamos de ser una familia de 5 And we went from being a family of 5 a ser una familia de 10 hijos. to a family of 10 kids. Usted se podrá imaginar la situación, ¿verdad? You can imagine the situation. Lo que se repartía entre 5 ahora se tenía que repartir entre 10. What would be shared between 5 would now have to be shared between 10. Teníamos, obviamente la situación era un poco más apretada Obviously, the situation was a little more scarce. y hubo un momento que a mí me hizo un reflexionar en este cambio que teníamos como familia. And there was a moment that made me reflect on the change we had in this family. Teníamos una televisión en casa We had one television at home. y éramos 5
jóvenes que queríamos ver la televisión, ¿verdad? And it was 5 young kids who wanted to watch Pero TV. el más pequeño de la familia de ellos But the youngest of their family lloraba e iba con mi mamá y le decía, señora, no me dejan ver la tele. would cry, go with my mom and say, they don't let me watch TV. Entonces dejábamos al niño que él viera la televisión So we would let him watch TV porque nomás teníamos una televisión en casa. because we only had one TV at home. Llegó la Navidad de ese año Christmas came around in that year, y recuerdo que mi papá se acercó con nosotros and I remember that my dad got to y lo came que to antes us, se repartía entre 5, ahora se tenía que repartir entre 10, ¿verdad? and what was shared before in 5 would now have to be shared in 10. Y la generosidad de mi papá, And the generosity de of my mis dad, padres, of era my que parents, se repartía en partes iguales para los 10. it was that all the same parts would be split in all Entonces 10. tuvimos una Navidad un poco más escasa de lo normal. So we had a Christmas that was more scarce than normal. No tuvimos la misma comida que teníamos antes. We didn't have the same food as No before. teníamos los mismos regalos que teníamos We antes. didn't have the same gifts as before. Y recuerdo que en mi mentalidad de niño, hermano, And I remember that in my childish mentality, yo decía, ojalá que tuviéramos un familiar rico, ¿verdad? I hope we had a rich family member, Un familiar rico que algún día llegara y me adoptara para yo poder de esa manera ayudar también a mis padres y ayudar en esta situación. a rich family member so they could adopt me and then I can help my parents. Y in no this sé, hermano, si situation. tú alguna vez tuviste en tu niñez esa mentalidad de yo no quiero vivir en esta escasez, yo quisiera tener para poder ayudar también a mi familia. And I don't know if your childhood you had that thought of I don't want to live in this scarcity, I want to go ahead and help my family. Y se me quedó ese pensamiento en la mente, hermano. And that thought stayed in my mind. Y a la edad de 16 años, hermano, And at 16, ese sueño se hizo realidad. that dream became true. Porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata, llegó a mi familia y me adoptó a mí. Y adoptó no solamente a mí, sino a mis hermanos. Adoptó a una familia completa, hermano. Y ahora estamos aquí para darle la gloria a Dios. Because at 16, the King of Kings adopted me and adopted my Y family. mira, hermano, lo que me llena de gozo And what fills me with joy es que, mira, hermano, estando en un mundo con más de 8 millones de habitantes, being in a world with more than 8 million inhabitants, 195 países, 195, 32 estados en la República Mexicana, 32 states in the Republic of Mexico. el Señor llegó a un pueblo llamado Torreón, Coahuila, The Lord came to a town a called la Torreón, colonia Eugenio Aguirre to the Benavides. town Al Eugenio número Aguirre. 991 llegó el Señor y me adoptó a mí y cambió mi historia, hermano. He came, Aleluya. adopted me, and Mira, changed my hermano, story. muchos enfermos, una multitud de enfermos había en el estanque. There was many sick in the pool. Había muchas viudas en el tiempo del profeta There Elías. was many widows in the Muchos time of Elisha. leprosos en el tiempo del profeta Eliseo. Many lepers in the time of Elijah. Aleluya. Y aún en estos tiempos, hermanos, sigue habiendo muchos enfermos. And even in these times, there's En many estos sick. tiempos sigue habiendo una multitud de personas necesitadas. There's a multitude of people who were in Y el need. Rey de Reyes, hermano, el dueño de todo el universo, llegó a cambiar mi historia. And the King of Kings came to change my story. Y la última historia de la cual quiero hablarte es la tuya, hermano. And the last story is your story. El mismo Dios que hizo que cambió esas 4 historias, quiere cambiar la tuya el día de hoy. The same God that changed those stories. Y hermano, wants yo to te change yours pido, today. te ruego en el nombre del Señor Jesucristo And I ask you in the name of Jesus que no dejes que esta oportunidad pase. that you don't allow Que el this día de hoy tu opportunity to historia pass. sea cambiada. That your story be Aleluya, changed porque today. Satanás quiere un destino para tu vida, Because Satan pero el has this- Señor quiere cambiar esa historia. And Aleluya, no, the el God día wants to de change hoy your en el story. 5:12, o cuál es el número de aquí, 5:12 Gladstone. And Aleluya. today in 514 ¿Cuál es el Gladstone, número de aquí, hermano? 5:14 Gladstone. El Señor ha venido, hermano, y en medio de un mundo que se pierde, He has come in the middle of a world that gets en that is medio, lost. hermano, de una gran necesidad de este mundo,
in the midst of a great necessity. El Señor está visitando este lugar el día de hoy He is para visiting cambiar this tu place historia, para change your cambiar, story. aleluya, el destino que Satanás quiere para tu vida. No dejes, hermano, que Satanás, aleluya, deje ese destino, deja que el Señor venga y lo cambie. Allow God to change your destiny, Aleluya, porque la historia número 5 puede ser la tuya. because the fifth story can be your story. Sigue habiendo una multitud de enfermos. There's still a multitude of Voy a sick pedir a people. los músicos que pasen. Sigue habiendo una multitud de enfermos. There's still a multitude of sick Sigue people. habiendo una multitud de viudas, There's hermano. still a multitude of Sigue widows. habiendo una multitud de personas que perecen en el pecado. There's still a multitude of people who die in sin. Pero el día de hoy Dios quiere cambiar tu historia. But God wants El to mismo change your Jesús story que llegó today. al estanque viene el día de hoy y te hace esta pregunta. The same- ¿Quieres ser sano? Pero ahora la pregunta puede cambiar y el Señor te está diciendo, ¿quieres ser salvo? Aleluya, mira hermano, Dios puede cambiar tu historia, Dios quiere cambiar tu historia. No te vayas de este lugar. Yo sé, hermano, que suena muy repetitivo cuando dice, no importa cómo llegaste, importa cómo te vayas. Sí, hermano, suena repetitivo. And it may sound repetitive. It doesn't matter how you came, it matters how you leave. Pero esa es la verdad de la palabra del día de hoy. But that is the truth in the word of today. No te vayas de este lugar, Do not leave this place, porque aunque tengas 38 años enfermo como el paralítico, because though you may have 38 aunque te years hayas sick, acostumbrado a vivir una vida en miseria, though you may be accustomed to living a life in misery, el Señor quiere cambiar tu historia. the Lord wants to Aleluya. change your story. Voy a invitarlo, hermano, que se ponga de pie en el nombre de Invite you to your feet Jesucristo. in the name of Jesus. Te lo pido, hermano, no te vayas de este lugar, te lo ruego sin que el Señor haga algo And I en ask tu that you vida. don't leave this place without